y ha obviado algo tan esencial como es la pelvis. La vida se crea en la pelvis y en la pelvis, que yo sepa, no hay ningún cerebro, pero sí hay inteligencia y mucha. Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcasts que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. En el capítulo de hoy nos vamos a adentrar en uno de estos destinos, pero recuerda que en hacialosalvaje.net tienes más información y que formando parte de nuestra comunidad tendrás acceso a bonus, talleres y a nuestros diarios de viaje. Y ahora sí que sí, encendamos el fuego de hoy. Hoy quiero llevarte de nuevo al corazón de Japón, no solo como destino turístico, sino como una experiencia cultural y feminista. Y es que en nuestro próximo viaje a Japón con Irene Saki, además de recorrer esos paisajes icónicos como el Monte Fuji o las puertas Torii de Kioto, queremos añadir esa perspectiva de género tan propia de los viajes hacia lo salvaje. Observar, conversar y debatir sobre la situación de la mujer japonesa. Así que hoy vamos a empezar ese viaje juntas en este podcast, reflexionando sobre el papel de la mujer en Japón, desde su historia hasta la actualidad. Y para ello me acompañan dos invitadas excepcionales que desde perspectivas muy diferentes estoy convencida de que nos van a enriquecer mucho esta tertulia. Laura López Coto es estudiosa y divulgadora de la cultura japonesa Seitai a nivel internacional. Su experiencia nos brindará una perspectiva única sobre cómo las normas sociales han influido en la percepción del cuerpo de la mujer en el mundo en general y en Japón en particular. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Ana, encantada de estar aquí con vosotras y bueno, vamos a tener una charla creo que muy interesante que vamos a disfrutar muchísimo y de eso se trata. Seguro. Ahora damos paso a María José Inda, que es artista e investigadora en arte asiático con un máster en estudios japoneses. Su conocimiento de la cultura japonesa nos permitirá entender cómo el arte y las tradiciones han moldeado la percepción del rol de la mujer en la sociedad. Hola María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Ana, hola Laura, feliz y emocionada de esta invitación, estoy feliz de la oportunidad. Genial, pues si queréis arrancamos ya de lleno con esta Ya. tertulia, con esta charla y me gustaría empezar pues preguntando cómo, ¿no?, surge esa chispa con Japón, cómo surge, ¿no?, esa conexión. La verdad es que como estudiante de arte eh, encontré en los libros las primeras pinturas que a través de la mirada pude ver algo muy simple, sencillo, pinceladas donde solo blanco y negro, mucho vacío de fondo, mucha historia que conocer, y ahí empezó mi chispa. Y viajé en el 2001 por un año y simplemente me enamoré y quise seguir este camino, lo que me hizo regresar a Japón después del 2008. Y siempre tengo un pedacito, en todos los días tengo un pedacito de Japón en mí, ya sea porque estoy pintando sumie, que es la técnica de la tinta china, o estoy leyendo, imaginando, no sé, de todo. Laura, ¿y en tu caso? Pues mira, para mí hace 23 años Japón era un lugar exótico al que ni imaginaba viajar, a pesar de ser muy viajera, porque no sé por qué me parecía como un lugar complicado para desenvolverme. Y bueno, esa era una idea, absurda idea, pero así lo creía entonces. Y resulta que un día apareció en mi vida un concepto en forma de palabra japonesa, seitai. Luego esa palabra se transformó en vivencia, en experiencia vital y tal y como apareció se me instaló para siempre en el ADN. Entonces empezaron horas, días, meses, años vividos y soñados porque
El Seitai está presente en mí incluso mientras duermo. Y Japón, lógicamente, se convirtió en algo muy propio. ¿Por qué? Pues simplemente porque allí nació Haruchika Noguchi, el hombre más increíble del que yo he tenido referencia. Considero que la humanidad tiene una deuda con este hombre que hubiera merecido varios premios Nobel. Os invito a explorar sobre él. Encontráis mucho de él en mi canal de YouTube, en Bioseitai. Y digo esto con total convencimiento porque he profundizado mucho en sus aportaciones y él descubre algo que es un recurso natural que existe en nuestro organismo, que nos creó, nos mantiene con vida y se puede entrenar. Seitai, de hecho, significa cuerpo-organismo en orden. Si hay oportunidad de hablar de él un poco más adelante, será un gusto compartir con tu audiencia. Así que mi relación con Japón proviene de la gran admiración que tengo a este hombre, Haruchika Noguchi, fundador del Seitai, y después todos los descubrimientos que he hecho de este país maravilloso con un ADN muy icónico, un ADN muy especial y claro, Japón se volvió una fascinación para mí. Y de ahí, bueno, pues yo creo que es evidente, ¿no? Que vuestra vida profesional, ¿no? Está hoy en día pues es muy vinculada con este país, con esta cultura y también como estáis mencionando, ¿no? También en vuestra vida profesional y eso, ¿no? Que actualmente pues no vivís en Japón, ¿no? Hay una No. estrecha relación, pero la vivís, ¿no? En otros lugares. ¿Hasta dónde, ¿no? ¿Cómo se ha influido, ¿no? Tanto en esa vida profesional como personal ¿no? El estar tan ligadas, ¿no? De alguna manera a esta cultura. Desde Chile, de donde estoy conversando con usted y tu audiencia, el transmitir yo creo que es la palabra clave del día a día en cómo me conecto con Japón, por ejemplo. Porque como comparto con Laura, la admiración es parte de esa relación que tengo con Japón, también con China, con Corea, porque para mí esos tres lugares de Asia del Este son muy importantes de entender en conjunto, ¿no? Para entender su historia y, en fin. Y la transmisión es un gesto que para mí tiene bastante de humildad en cierto aspecto, que es una palabra bien importante para mí desde los inicios de mi relación con Japón. Tiene que ver con que como estudiante de arte siempre se nos celebraba la originalidad, el ser único, traer algo nuevo, Ujú. el llamar la atención de cierta forma con una creación de algo nuevo, en fin. Y conocer un arte como el sumie, donde me rindo a la tradición, al estudiar a los maestros, a copiarlos, a tomar toda la técnica como una excusa para un trabajo de cuerpo y alma. Y luego la transmisión, bueno, los profesores siempre dicen que cuando uno enseña aprende dos veces, porque uno está en crecimiento cuando transmite. Y trato de transmitir siempre esa oportunidad que tuve de ir a Japón, esa oportunidad de conocer y de poder dedicar mi vida a eso. Entonces creo que la transmisión es súper un motor para esta relación que tengo con Japón. Desde Chile, ¿no? Desde donde estoy, que es el sur del cono sur de Sudamérica, bien sur. Qué interesante, María José. Laura, Bueno, yo descubrí el Seitai y cambió mi vida por completo y mi vinculación con Japón para siempre, ¿no? Porque el Seitai es una cultura universal de vida y salud que nació en Japón y que está reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia de allí lógicamente, el descubrimiento de Haruchika Noguchi, el Seitai, sus prácticas muy sencillas, Katsugen Undo Yuki, me cautivaron porque es volver a la esencia. Seitai es la síntesis de todo lo complejo para cultivar y custodiar la salud y la vitalidad. Así que cuando me di cuenta de la poca información que existía al respecto y consciente de que el mundo tenía que conocer el Seitai, abandoné todas mis actividades en el periodismo, en mis empresas, gracias al apoyo de mi pareja, esto es un mérito suyo,
Y he podido estudiar y colaborar con un alumno directo de Noguchi que ha hecho un trabajo complementario excelente que se llamó, murió en el año 2020, Katsumi Mamine, y he podido dedicarme en cuerpo y alma a crear contenidos de gran valor y a divulgar en todo el mundo, hasta donde yo puedo alcanzar, lógicamente, la existencia de algo fundamental para la vida, algo que nació en Japón, y repito, que nació en Japón, pero es universal. El Seitai es de gran importancia para paliar lo que estamos viviendo. En la actualidad, la mayor parte de la humanidad vive con miedo y se siente inerme ante su profunda y sabia naturaleza. Somos ignorantes vitales, ignoramos nuestra nada ignorante naturaleza. Nuestro cuerpo, nuestro organismo es un aliado, no es un enemigo. Y en esto el Seitai tiene mucho que aportar. Es por ello por lo que he creado todo un cosmos de contenidos que os invito a investigar y a descubrir. Y ahora, además, gracias a este trabajo, estoy en colaboración con varios profesores y decanos de varias universidades de Japón que han leído mis libros traducido, uno de ellos traducido al inglés, y se han quedado fascinados con el contenido y estoy colaborando con ellos, algo que va a establecer un puente entre Seitai Japón y Seitai Occidente. Así que, como ves, Hanna, mi proyecto profesional está ligado a Japón irremediablemente, y Japón es el gran protagonista de mi vida 100%. Y además lo vamos a llevar mucho al mundo de la mujer, ¿no? Porque es Ujú, el Seitai y tanto, bueno, también María José, a través del arte lo vamos a poder ujú, conectar tanto con la mujer, ¿no? Japonesa, ¿no? Para centrarnos un poco en el tema de este podcast, pero que ujú, son, ¿no? Aprendizajes o debates que también nos los podemos traer a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Pero por volver a Japón y por echar un poquito la vista atrás, el sintoísmo, ¿no? y el budismo han dictado, ¿no? como muchas de esas normas sociales que inevitablemente, bueno, pues como mencionábamos, Laura, han influido, ¿no? sobre la percepción, ¿no? que tenemos del cuerpo. Y aquí lo entrecomillo, percepción, esa pureza, ¿no? de la ujú. mujer. ¿Cómo creéis, ¿no? que en Japón en particular, cómo ha influido, ¿no? la religión en la percepción de la mujer en Japón? Y luego, si queréis, lo podemos expandir, ¿no? a otras culturas. Somos mujeres, partamos por eso, y desde nuestro cuerpo podemos hablar, pero si se trata de pensar en un concepto de mujer en esta cultura de Asia del Este, lo primero que pensé fue en una figura muy desconocida, y que de hecho ni siquiera viene de Japón, pero tiene que ver con una cultura ancestral china, y Japón nunca, no siempre fue budista. Japón comenzó a ser budista del siglo VII después de Cristo, y a pesar de que Japón es un archipiélago, la cultura del continente siempre la ha regado, ¿no? Para nutrirla. No solamente desde China, no solamente desde Corea, de las islas del sur o del norte, pero bien, ¿de quién recordaba? Recordaba a esta mujer que viene de la cultura prebudista china, que es una mujer que vive en la montaña y que es muy desconocida, y es la madre del oeste, y aparece en el arte antiguo chino ligada a la idea de una montaña ancestral. Hay unas especies de, para quemar incienso, ¿cierto? Con forma de bronce, con forma de montaña. Y ese es el lugar donde ella habita. Entonces, hay profundos conceptos, antiguos conceptos de la mujer que a veces desconocemos. No me quiero quedar con la figura solamente de Xiongnu, de esta madre del oeste, que era también representativa de toda la femineidad en esa época. Una figura de la mujer que iba más allá de la vida y la muerte, en fin. Por otro lado, volviendo un poco a mi cuerpo, yo quería mencionar a una mujer muy particular que se llama Ike Gyokuran. Ella era una mujer ya del siglo XIX, ya viajamos miles de años a Ujú. Japón, y creo que ella es una, para mí, esta mujer representa mucho de lo que yo admiro en la cultura japonesa y del rol de la mujer en esta cultura que yo tanto admiro.
ella como artista. Ella es poeta, es artista Ike Gyokuran, y también nieta de una poetisa, hija de otra poetisa y publicó libros. Entonces, en una época donde tenemos una noción de que el Japón antiguo era muy machista, tener una figura tan potente como Ike Gyokuran de referencia, que pintaba la misma técnica que a mí me gusta practicar, que es la tinta china sobre papel, eh, no es un concepto cerrado, es un concepto de descubrimiento constante. No sé si eh, contesto un poco lo que me planteabas, Ana. Mm. Sí, lo que yo tengo dudas, y corrígeme si me equivoco, que en este sentido hay una gran diferencia, ¿no?, entre la mujer, podríamos decir, de clases más altas, ¿no?, donde a lo mejor sí podrían tener como más acceso, ¿no?, al mundo ¿no?, de las letras, a ese mundo, ¿no?, de conocimiento y de desarrollo a nivel artístico, y la mujer que no pertenecía, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a estas clases donde la percepción o la capacidad de desarrollo y de libertad era menor. Corrígeme si me equivoco. Bueno, me haces pensar en la mujer del periodo Heian. Eso es como alrededor del año 1000, 1100, en los palacios japoneses. Las mujeres que vivían dentro de los muros creaban historias como la historia de Genji o la historia del libro de la almohada. Ellas eran unas mujeres cortesanas de élite educativa, tenían incluso cierto el acceso a la escritura. Pero la mujer Ike Gyokuran, que yo te menciono, quizás muestra, quizás no el opuesto absoluto, pero una figura diferente de mujer. Ike Gyokuran, en el siglo XVIII nace. Eh, Ese Japón ya es un Japón premoderno, es decir, ya había la cultura y la escritura. Era una sociedad muy literata, no solamente en las clases altas, sino que las familias de mercaderes, incluso en el campo, se podía tener cierto acceso a lo que es, bueno, es conocido, ¿cierto?, los países de Asia del Este, esta eh, importancia que le dan a la escritura y cómo la transmiten apenas pueden, digamos. Por supuesto que no llega a todos, ¿no? Y que hay una mujer que quizás no está representada en estas dos figuras, como la de Heian por un lado y que Gyokuran, que era de una familia que era mantenida por las mujeres de la familia. Ellas eran trabajadoras atendían un negocio de casa de té. Era como un restaurante de la época. Y ahí se generaba una vida cultural que no tenía tanto que ver con las clases altas. Entonces, en el periodo Edo, que es la ciudad de Tokio, en el siglo XVII, XVIII, donde crece esta ciudad de Tokio, se da eso, se da de que la cultura va más allá de solamente la élite. Laura, con respecto a cómo la religión, ¿no?, influye Ujú, en la percepción de nuestros sí. cuerpos, Ujú. ¿cómo crees que el Seitai nos puede un poco iluminar en ese sentido? Bueno, mi estudio del Seitai me ha hecho adentrarme algo en la cultura japonesa, en su forma de sentir, en su visión de la vida y la muerte. En general, en Japón, la vida la viven a través de la religión autóctona de Japón, que es el sintoísmo, y viven la muerte a través del budismo. Si me equivoco, María José, puedes interrumpirme cuando quieras. Todas las religiones han influido en cómo debe comportarse una mujer como Dios manda. O sea, cómo debe comportarse moralmente el 50% de la humanidad, que somos las mujeres. Y no sé si por temas morales o por simple ignorancia, nunca se ha tenido en cuenta algo esencial para la vida de cualquier mujer, que es su pelvis. Nuestra sociedad ha ensalzado el papel del cerebro y ha obviado algo tan esencial como es la pelvis. La vida se crea en la pelvis y en la pelvis, que yo sepa, no hay ningún cerebro, pero sí hay inteligencia y mucha. Ojalá tengamos más adelante tiempo de profundizar en todo esto. Pero quería mencionar un concepto japonés que me parece interesante para este tema que estamos tratando, que es kegare.
cuyo significado es el desorden y la impureza que hay en los seres humanos, algo totalmente incompatible con la pureza sagrada de los kamis, que es como se llama en Japón a los dioses, ¿no? Pero curiosamente, de una forma u otra, las mujeres tienen siempre que cumplir con unos cánones de pureza, a menudo mucho más exigente que lo que se le exige a los hombres, ¿no? Es por ello por lo que la virginidad es una garantía, muy entrecomillado, claro, de pureza. El sexo en la mujer y su desarrollo sexual no orientado a la maternidad generalmente es impuro. Y todo esto es muy curioso porque en general en Japón son las mujeres las que mantienen las cuestiones espirituales y religiosas dentro del ámbito familiar, pero muy pocas ostentan algún liderazgo en los temas religiosos y públicos. En lo que yo controlo, que es la manifestación y coagulación de la vida espontánea, desde luego ha existido un sometimiento orgánico de la mujer tremendo. Y en el caso de Japón, quizá un poquito más porque es una sociedad sumisa. Japón es un país muy icónico, es un país con un ADN muy propio, muy original. Y la imagen de la mujer japonesa como sutil, delicada, sumisa, creo que está impregnada con mucha fuerza en la psique colectiva. Muy de acuerdo con lo que tú dices. Es un Ujú, tema ahora sí muy clave lo que nos preguntaba Ana, que tiene que ver con el shintoísmo. Justamente, ¿no? El shintoísmo, el tema de lo puro y lo impuro es uno de sus temas más importantes. Por eso se lava las manos antes de entrar a un santuario, ¿cierto? Que es con estas aguas, hay unas, ujú. hay unas piletas para uno realizar un ritual de purificación antes de entrar a estos santuarios. Claro, también cuando hablas tú del orgánico y de nuestro cuerpo de mujer, y del rol de la mujer, como nosotros la describimos y cómo se ve. También, si visitamos Japón, podemos verlo. Podemos ver, por ejemplo, el tema de la voz. La voz puede ser una herramienta cultural de la mujer de, de seguir un patrón. Acá no estoy aplicando ni positivo ni negativo de hacerlo. Sin embargo, ¿qué efecto tiene ese bajar la voz y hablar tan suavecito? Porque muy, es un tono muy particular de suavidad y Sí. de contenerse. ¿Cómo eso no va a tener un efecto orgánico? ¿No? Exacto. Sí. Regulación de la vida, ¿no? Esa sumisión, esa introspección, ese no manifestar las emociones, ¿no? Eso lógicamente tiene una repercusión en lo orgánico, claro que sí. Podemos ver, ¿no? Como también muchos paralelismos con nuestra propia cultura. No sé si podríamos decir que mayoritariamente, ¿no? Las religiones hacen esto, ¿no? Que las mujeres en este sentido siempre salgamos perdiendo de alguna manera. Mira, para mí sobre eso es el cierto despertar en la adolescencia, estoy hablando de mi historia, de mi vida, en decir la historia ha sido escrita para los hombres, hay algo más allá de esa historia escrita, y entonces como que uno se libera, ¿no? Se libera a mí me da esa sensación de que las puertas simplemente se pueden abrir y entrar en, en una forma de vernos humana, más allá de ser femenino o ser masculino. Y entonces en la práctica, cuando yo estudio a los maestros de la pintura japonesa, por ejemplo, y la llevo a la práctica, es mi cuerpo. Sí es femenino, pero va más, la verdad es que como es una cosa muy personal, pero para mí va más allá de lo masculino y lo femenino. Tiene que ver con la respiración, el corazón, eh, y el cuerpo, ¿no? Ese cuerpo y una filosofía que tú nos decías que podíamos traerla a nuestro lugar, pero cuando yo pienso, yo siento que he descubierto algo nuevo en la cultura japonesa que no me lo ofrecía quizás mi cultura, Ujú. o yo no lo había captado aún dentro de lo que se me ha ofrecido en mi vida. Y tiene que ver con este descubrimiento con la cultura japonesa del camino del medio.
de la filosofía tanto budista o simplemente del yoga, o que tiene que ver con el equilibrio. Entonces yo como que siento que igual al ser algo que va más allá de femenino, masculino, o de Japón o de Chile, el trabajo del cuerpo es algo que, que se puede despertar desde el conocimiento de la cultura japonesa. Perdón por Interesante. quizás irme de lo femenino, que yo sé que es un tema muy importante, pero también somos eso, ¿no? Más allá de lo masculino y Sí, lo femenino. sí. Bueno, nosotros en Seitai no solemos hablar de cuerpo porque cuerpo es un concepto muy físico. Hablamos de organismo. Hablamos de organismo porque nosotros estamos formados por muchas capas. El cerebro es cuerpo, lógicamente. Entonces, nosotros estamos compuestos por funciones orgánicas, fisiológicas, pero luego también hay unos canales energéticos, hay una psique que está impregnada en las células y una de las cosas que ha descubierto el Seitai es que la vida no hay vida sin movimiento. Pero esto lo ha observado mucha gente a lo largo de su existencia y a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que nunca se ha observado es lo que el Seitai ha descubierto, es que el movimiento nos está creando, nos está estructurando y está dotado de inteligencia. Entonces, eso es lo que descubre el Seitai. Y por eso cuando hay una coagulación desde lo social, eso tiene un gran impacto en nuestro organismo. Hablábamos de lo masculino y de lo femenino, pero dentro de cada hombre y de cada mujer existe una parte femenina y una parte masculina. Y cuando hablamos del ataque que ha sufrido lo femenino, estamos hablando del ataque que se le ha provocado a esa parte que existe dentro de cada persona, incluida los hombres. Los hombres también han sido víctimas de esa coagulación de su parte más emotiva, de su parte más sensible, porque ellos también tienen una parte femenina dentro, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad que exalta el cerebro, que dota al cerebro de muchas más capacidades y responsabilidades de las que realmente puede desempeñar. Y, y una de las cosas que he descubierto después de, creo que fue en mi segundo o tercer libro, es un libro dedicado a la mujer, Seitai y mujer, es que mientras que yo, ya hablaré un poco de esto y de la pelvis y todo esto que hemos quedado en hablar, pero lo que descubrí escribiendo este libro, yo que soy una mujer que he sido criada en un ambiente bastante evolucionado, un padre feminista, y yo me creía liberada de muchas cosas, pues escribiendo este libro me di cuenta de todo el sometimiento y el ataque orgánico que hemos tenido que soportar las mujeres a lo que es la esencia de nuestra vida, que es la sexualidad. La energía sexual es una de las energías más potentes que existen y en el caso de la mujer ha sido muy, muy, muy coagulada. Una mujer como Dios manda es una mujer que se dedica a la maternidad o se dedica a cuidar a la familia y desde luego no vive en libertad su sexualidad. Y esto que hemos vivido las mujeres de todo el mundo, creo que en Japón, un país que no muestra su afectividad en público y muchas veces tampoco en la intimidad, es algo que ha atacado directamente a nuestra salud y a nuestra forma de vivir. Ujú. Ah, me hace mucho sentido lo que dices, Laura, eh, y quisiera resaltar eso que hablabas en un inicio del movimiento, porque tiene relación con este sufrimiento y con estos ataques que, como lo describe, que tienen que ver con el estancamiento. El Exacto. estancamiento entonces, cuando de repente, de una forma muy metafórica, uno dice abramos las puertas, yo creo que también tiene que ver con ese abrir las puertas del estancamiento de nuestra forma de percibir o cómo nos han enseñado a percibir o cómo tenemos que ver la vida. Entonces, el movimiento,
ya que estamos compartiendo, ¿cierto? Nuestras disciplinas, Seitai Mm. y, y la pintura, me parece que tienen un eco inmenso, porque la pintura el pincel es una extensión de tu cuerpo y es muy importante estar Exacto. respirando bien y estar todo en movimiento para que no haya estancamiento tampoco. Entonces, se aplica en Mm. todas las fases, Sí, sí. lo del movimiento. Esto que dices del movimiento, si puedo intervenir un Ajá. momento, es nosotros hablamos de la tensión autónoma, que es la tensión natural con la que la vida se expresa. No habría, sin tensión no habría erecciones, ¿no? Pero luego hay una tensión parcial excesiva que se nos va coagulando en ciertos lugares de la vida, que lo que necesitan precisamente es lo que tú estás diciendo, María José, es recuperar ese vaivén entre tensión y distensión. Y para la gente que os dedicáis al arte, es una maravilla la práctica que descubrió Haruchi Kanoguchi, que es el Katsuben Undo, que es simplemente esa coordinación que nosotros llamamos CVP, entre cráneo, vértebras y pelvis, y todas las actividades orgánicas que están dentro. Es una práctica muy sencilla y que están utilizando muchísimos artistas porque sacan esa espontaneidad genuina del ser humano y de la vida en general, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has manifestado del estancamiento, de la coagulación, que al final es una falta de respiración, es una falta de vaivén entre ese diálogo eterno de tensión y distensión que está presente en nuestro corazón, en nuestras células, en nuestros ojos, etcétera. Bueno, pues eso es precisamente lo que el Seitai ha desentrañado de una manera increíble, y que ha aportado un conocimiento inconmensurable, pero luego lo más interesante es que Haruchi Kanoguchi aportó una práctica sencilla que no requiere técnica, simplemente recuperarnos a nosotros mismos y, por supuesto, está muy relacionado con lo que tú estás diciendo del arte, que es una expresión que nace más allá de nosotros, ¿no? Viene de muy lejos y nosotros somos como una especie de vía, de herramienta para manifestar eso que se quiere manifestar. Hablando del arte y hablando de la mujer, pues tenemos que hablar de geishas, ¿no? Al final han sido, ¿no? Como y siguen siendo una figura clave en Japón, y esto también demuestra, ¿no? Cómo el rol de la mujer es muy variado y diverso. ¿Cómo interpretáis, ¿no? ¿O qué papel creéis que juega las geishas? Tanto en la historia como en la actualidad, porque también es cierto, ¿no? Que han ido evolucionando. Lo primero que pienso es en que es una herida. Eso es lo que yo pienso cuando pienso en las geishas, porque pienso en, por ejemplo, si yo exploro la historia de las geishas y sus inicios, el tema de las ventas, de las niñas por sus familias, a cambio de, bueno, un sustento, esa base histórica que puede que no voy a ni siquiera ponerlo en duda, eso ya no existe en el día de hoy. Lo que persiste es algo que sí también puedo rescatar. O sea, si bien hay una herida en la historia, la geisha, como dice su nombre, tiene que ver con el arte. La que es una mujer de artes, de muchas artes, y transmite esas artes, las comparte y las cultiva dentro de también unas casas, y ahí es donde yo no sé mucho, la vida de hoy de las geishas. Sin embargo, tengo que confesar que estoy viendo como una serie ahí, la sigo de repente porque me interesa, porque se mete dentro de la casa de niñas que van creciendo con distintas, ¿cierto? Hay mucho de disciplina y de jerarquía dentro de las casas, pero finalmente el tema ahí es el arte, en general, el arte que se va a entregar en ciertos momentos particulares, ya sea dentro de estas reuniones privadas, pero o también en espectáculos más abiertos. Entonces las geishas de hoy son verdaderas artistas y cultivadoras de tradiciones y que son muy apreciadas, no solamente quiero decir, los japoneses no solamente aprecian el arte que este grupo de mujeres está
manteniendo y transmitiendo, sino que también eh, los japoneses en general tienen un gran aprecio, ¿cierto?, por las artes tradicionales. En general, algo que solo se vive en Japón, creo yo, de ese modo. Sí. Yo tengo una gran contradicción con el tema de las geishas, ¿no? Porque es lo que tú decías, María José, es arte, es tradición, es belleza, pero por otro lado es la expresión máxima de todo lo que rechazo en cuanto a lo que una mujer representa en la relación con un hombre, ¿no? Entonces, yo no sé mucho de las geishas, sí que he estado, lógicamente, en Kioto, en el barrio donde puedes ver a las geishas por la calle y realmente es algo muy curioso, ¿no? Y que eso se mantenga a día de hoy. Pero lo que hay intramuros, como en los conventos religiosos, ¿no? Pues creo que es algo que es muy difícil de poder captar por las personas que no tenemos relación con eso, ¿no? Creo que es un mundo lleno de signos, de insinuaciones, de contención y por otro lado es un mundo lleno de lo que tú decías, María José, de arte, de belleza, de preservación de algo milenario y por eso tengo como este sentimiento encontrado, ¿no? De, de qué representa esta figura. Dentro de Japón, desde luego, es algo totalmente icónico, ¿no? Y todo el mundo relaciona esos maquillajes blancos, esos labios rojos pintados, esas pelucas negras con algo muy japonés, ¿no? Y que representa mucho a la mujer japonesa. Así que no sé muy bien qué decir en esto y no sé Eh, si mi Es que la opinión ha verdad aportado algo. es Pero que yo creo que a todas nos debe pasar algo muy similar a lo que tú dices. Yo sí, creo que es algo sí, muy compartido esta contradicción y sí. está bien, muy bien expresarnos, ¿no? Ahora, dentro de esta contradicción, la parte positiva del arte es que el arte es un lenguaje, o sea, es un nivel de lenguaje muy especial, muy particular, que es cuando escuchamos música en silencio, nos comunicamos. Entonces, no podemos no destacar eso, ese aporte que hace y eso que tiene yo lo diría en algo positivo. La verdad es que me quedaría con lo positivo. Yo también, ¿eh? Pero así como podemos apreciar el arte de las geishas, hay arte en todo, ¿no? Entonces está el arte de pensé inmediatamente como en el yin yang, en los luchadores de sumo. Sí, es como Eh, los toros, ¿no? Las corridas de toros. Hay quien las considera arte, algo ancestral, y otros lo consideramos salvajismo. Entonces, pero bueno, es verdad que tiene una estética, que tiene un arte, yo creo que es muy controvertido, ¿no? El tema de las geishas, yo creo que es muy parecido, ¿no? El tema de los toros, ¿no? En España. sí, pero Podría sabes ser. también algo de las geishas que yo creo que tiene que ver con algo que yo admiro de la cultura japonesa y de la cual nunca encuentro fondo de seguir admirando, es la cultura literati, o como dicen los japoneses, los bunjin, son No sé lo que personas es. cultas. Ah, vale. Entonces, las personas cultas en la antigüedad japonesa no era que fueran expertas en un arte en particular, Mm, sino en varias, ¿no? Practico la poesía, al tiempo que bailo y aprendo danza, al tiempo que puedo practicar un instrumento, al tiempo que puedo ujú. pintar Sí, en fin, entonces y estudiar, creo que también eso también es una parte importante, el nutrirse y el cultivarse a ujú. través de un aprendizaje. No sé si solo Sí, los libros, ¿no? es todo eso que has destacado que es muy bello, pero como yo siempre observo la vida desde el punto de vista de su coagulación o de su control excesivo, que eso rebota en la psique y rebota creando un malestar muy grande, no sé hasta qué punto estas mujeres que están formadas en algo tan maravilloso, al final no hacen un sacrificio de sí mismas, ¿no? De su propia manifestación espontánea de expresión y de lo que realmente quieren manifestar al mundo
porque todas esas artes, si se manifiestan desde lo genuino del artista, es, es algo increíble. Pero si se manifiesta desde el autocontrol, no sé hasta qué punto todo ese arte muy técnico pasa a ser arte espontáneo. No sé si me estoy explicando muy bien. Hay algo, una parte de mí que completamente está en sintonía. Sin Ujú, embargo, me dan ganas de mencionar que una idea que yo tenía de Japón antes, del arte, o que yo compartí mucho tiempo cuando conversaba de arte asiático con compañeros y antes de conocer más sobre Japón, es sobre lo estancado de las tradiciones, lo estancado de lo clásico japonés, por ejemplo, de que si voy a aprender sumie, voy a estar pintando las mismas flores que han pintado durante siglos, o si voy a hacer un bonsai, voy a hacer la forma de, en fin. Para mí, eso se dio una vuelta de carnero y se convierte en algo muy positivo. Y vuelvo a esa idea original de la humildad, fíjate, ujú, porque me parece que cuando no hay aspiraciones y todo es una excusa para simplemente expresar algo que está más adentro, que no tiene ni forma y que está fluyendo, es una expresión al máximo que se puede encontrar en las artes más tradicionales. Y ese es el punto que quería llegar, que en el fondo, ujú. y no es algo que tú no hayas dicho, sino que me refiero simplemente a esa idea que a veces muchos tenemos de que las artes tradicionales son caminos de estancamiento. Puede que lo sean, pero también podemos tener esta mirada, y lo puedo decir desde la práctica. Cuando pinto, por ejemplo, un bambú, es solo una excusa para mí. Es el sentarme, el respirar, entonces sí es un momento de expresión, a pesar de que el resultado puede verse como algo muy poco original, quizás. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto al arte tradicional. Yo me estaba refiriendo más a la expresión artística de las geisas, de cómo ahí se combina el arte con una contención, vamos a decirlo, sexual, ¿no? De supremacía del hombre hacia la mujer, ¿no? Ahí es donde me refería a lo que he Y es expresado, no al innegable. arte en general. Al arte en general, Sí. volver a la tradición, volver a la esencia, volver al origen, creo que es básico para luego desarrollar el arte como cada uno considere oportuno. Si no tienes esa base técnica, me refiero a este mundo que no solo está relacionado con el arte, sino con otras muchas cosas que ahí sí que considero que pueden estar tocando lo orgánico de la mujer. Era en Sí, este caso absolutamente. concreto. Sí. Ujú, ujú, En ese sentido, también me gustaría traeros esta pregunta, sobre todo en la actualidad, porque ¿cuál es la alternativa, ¿no? De estas mujeres? Porque hasta donde yo conozco, ¿no? Pues no, pues ahora, pues sí que es cierto que ya no necesitan desarrollar, ¿no? Como toda esta carrera tan larga y bueno, pues prácticamente hasta el final de sus días, sino que, bueno, pues cuando ya han pasado unos años, como aquella que va, ¿no? A la universidad, puede salir y formar como su propio negocio. Y por ahí es una, a lo mejor, alternativa a tener, ¿no? Acceso a este conocimiento, a estas, ¿no? Desarrollo, dijéramos, profesional con, como decíamos, ¿no? Estas limitaciones. Pero ¿cuál es la alternativa? Porque a lo mejor la alternativa todavía es más controladora o más exigente en cuanto a cesión, ¿no? De movimiento, de libertades. No lo sé, lo pongo encima de la mesa. yo la verdad es que, te soy sincera, no tengo una idea formada ante eso porque desconozco la intimidad de esos lugares donde estas mujeres se forman. Y no sé cuál es la alternativa. Realmente es algo bellísimo lo que estas mujeres hacen y lo que ellas puedes ver, ¿no? Por las maicos, ¿no? Que son las aprendices hasta llegar a ser geisas. Y entonces, no sé, yo creo que eso ha debido evolucionar, evidentemente, pero siempre es algo que, porque si esta expresión de estas mujeres fuera público,
para hombres y mujeres. No sé si se hacen espectáculos para mujeres, pero normalmente están orientados a la satisfacción de unos hombres que además manejan poder, manejan dinero. Entonces ahí es donde yo no sé, la alternativa, evidentemente la alternativa es la que ellas quieran hacer después de terminar ese periodo, ¿no? Es como otras muchas profesiones de mujeres, modelos o gente que tiene un periodo limitado de vida, ¿no? De profesión, ¿no? Pues luego la persona, la mujer que sea inteligente, pues habrá ido fraguando su futuro, me imagino, y la que se ha despistado un poco, pues a lo mejor se encuentra con que es un juguete roto, ¿no? No lo sé, estoy hablando simplemente reflexionando porque no lo sé, pero yo creo que esto Para eso tiene mucho estamos que ver aquí. con cada individuo, con cada mujer, ¿no? En cómo se sitúa, en cómo se percibe y en cómo se proyecta, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hemos estado hablando eso de todo lo que, bueno, de alguna manera nos une, ¿no? Esas similitudes de esas percepciones, ¿no? Que tenemos tanto aquí como en Japón y que, bueno, pues hemos vivido en primera persona también en nuestras sociedades y en nuestra cultura. Pero sobre todo trayéndolo a la actualidad, ¿qué diferencias veis más, ¿no? En cuanto a la situación de la mujer en Japón y en con respecto a vuestros lugares de origen. También para entender a lo mejor un poco esto que hablábamos, ¿no? De la alternativa. Bueno, quizá la tecnología ha unificado a la humanidad, ¿no? En ese sentido, porque ahora somos capaces de ver lo que hacen otros que están muy lejos, en lugares donde a lo mejor nunca vamos a viajar físicamente, pero podemos conocer, ¿no? Entonces yo me imagino, y vuelvo a insistir que no sé mucho del mundo de las geishas, pero me imagino que estas mujeres tienen acceso a la tecnología y las mujeres de África y las mujeres de tantos lugares, ¿no? Donde puedes ver la vida de otras mujeres, ¿no? Y de cómo viven y cómo cada mujer ir eligiendo cómo manifestarse, ¿no? Ante los demás y cómo ir eh, quitando capas a esa oscuridad, a ese esconderse, a ese pasar desapercibida y, en definitiva, hacer lo que ha venido todo ser humano a este mundo, que es a expresar lo mejor de sí mismo a través de esta herramienta maravillosa que es nuestro organismo vivo, que a través de él expresamos la vida. Entonces, yo creo que cada vez en ese sentido la humanidad que convivimos individuos con una subjetividad celular, porque somos seres únicos, nadie ha nacido como nosotras, como nosotros, y nadie va a nacer, pero al mismo tiempo tenemos una estructura muy común entre todos los seres humanos que nos hace comprendernos, ¿no? Entonces, yo creo que a través de la tecnología todo eso se ha ido acercando y ahora lo importante es preservar eso, que cada uno viva su subjetividad celular expresando, manifestando la vida y sus inquietudes a través del arte o a través de la educación o a través de lo que cada uno decida y luego al mismo tiempo pues saber que formamos parte de uno y que estamos dando forma a lo que no tiene forma. Me he enrollado un poco, pero creo que si queremos unificar, ¿no? Que hay en común entre en diversas sociedades actualmente en el mundo, yo creo que estamos muy unificados. De hecho, esta reunión la estamos haciendo personas que estamos en diferentes lugares del planeta. El caso de María José está en Chile, tú y yo estamos en España, pero en diferentes lugares de España. O sea que esto es posible y podemos entendernos, conocernos, disfrutar de nuestra filosofía, nuestro pensamiento y nuestro conocimiento. Y creo que es una gran riqueza y un gran momento histórico, ¿no? Que estamos viviendo. Estaba pensando en lo que es el choque cultural, que muchas veces surge como un tema, ¿cierto? Cuando se conoce Japón. Pero ¿qué pasa con el choque cultural que tenemos en nuestra propia sociedad? A veces con nosotros mismos, cuando vamos al centro de la ciudad y vemos alguna escena que no nos parece o qué sé yo, son choques culturales también, o sea, dentro de la sociedad chilena, en mi caso.
Y la sociedad japonesa puedo encontrar cosas, ¿cierto?, que a las que me detengo mínimamente a reflexionar, mínimo. Pero en Japón uno puede tener un abanico gigante de exponentes posmodernas de todo tipo de técnicas artísticas, ya sea en el teatro, en la música, ¿cierto? En todo, y eso es algo que compartimos a nivel universal, ¿cierto? Y ya que estábamos hablando del rol de la mujer, ¿cierto? Y recuerdo un aspecto de la historia del teatro japonés. Hay un teatro que se llama el Kabuki, y el Kabuki surgió alrededor del siglo XVII, y ahí no se les permitió a las mujeres actuar. Entonces, el rol de las mujeres dentro de estos dramas, que había romance y de todo, lo realizaban hombres, por no dársele permiso, ¿cierto?, a las mujeres, que sí lo hicieron un tiempo, pero eso se les quitó ese derecho. Luego eso cambió, ¿no?, en la modernidad, y hoy, y eso me acordé, hay un teatro que es como el desquite, siento yo, que se llama Takarazuka. Es un teatro donde todos los personajes, hombres y mujeres, lo realizan actrices mujeres. Entonces se genera como todo lo opuesto un poco de lo que pasó en la historia. Eh, pero yo creo que uno se puede incluso dejar sorprender por cosas que puedes conocer en Japón que son completamente fuera de estos márgenes que a veces creemos que hay un rol de la mujer muy, que no es que quiera cerrar los ojos, eso está. Sin embargo, hay cierto, un universo de, no sé, no me gusta la palabra avances, pero sí Renovación, de, quizá. claro. Mira, lo que pasa es que a mí me pasa con el tema del rol de la mujer, que hay algo muy particular en la pintura que yo tanto admiro y estudio y practico, es que cuando tú miras los libros, ves la obra, no sabes quién lo pintó. A mí por lo menos yo encuentro un lugar de paz en el arte, en ese sentido, en una sociedad tan convulsionada en estos temas, ¿no? O sea, no solamente la sociedad chilena y la sociedad española, sino que sabemos y convivimos con condiciones terribles para la mujer en otros lados, y es por supuesto que es parte de nuestro sentir. Eh, pero a mí me trae paz el mundo del arte en ese sentido, como ese lenguaje donde yo creo que desde muy temprano la mujer encontró este espacio como de liberación en ese aspecto. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y como decíais, pues bueno, ahora mismo pues es más fácil, ¿no? Encontrar referentes y bueno, pues tener ahí como ese horizonte, ¿no? Y esa esperanza para, bueno, pues conseguir tener pues no, pues esa libertad y esa capacidad, ¿no? De cuidarnos y de expresarnos. Pero Japón nos atrae, ¿no? Como muchísimo, pero también es cierto que es verdad que es uno de los países más machistas, ¿no? Ahí la brecha salarial es evidente, la mujer está todavía más en esferas privadas que públicas y todo esto hace que, bueno, pues que el poder, ¿no? Moverse, tener acceso a, a la igualdad, fecha de hoy, pues todavía sea difícil y que haya que recorrer, ¿no? Todavía este camino. O sea, no es una cuestión solo de intención, ¿no? Y de darse cuenta, sino bueno, que existen, ¿no? Barreras que todavía lo impiden, ¿no? En ese sentido. Y vosotras, ¿no? Que en algún sentido estáis más vinculadas con esta cultura japonesa, no sé si las podéis traer al debate hoy, porque creo que es importante, ¿no? O sea, no solo idealizar, o sea, este país que por supuesto, ¿no? Nos aporta muchísimo y es un lugar, ¿no? Como que nos produce, ¿no? Pues esta admiración, pero también hay, ¿no? Este otro aspecto que creo que también es necesario mostrar, ¿no? Porque de alguna manera
también estamos viviendo incluso esa sexualización, ¿no? Que mencionabas, Laura, ¿no? De las mujeres y el tema, por ejemplo, de la violencia sexual y la cosificación, ¿no? Que está viviendo la mujer japonesa es una realidad. De hecho, creo que el 70% de las mujeres que deciden ser madres acaban quedándose en casa, porque es tan demandante las jornadas laborales en Japón que lógicamente es imposible compatibilizar con la maternidad, ¿no? Y bueno, muchos aspectos, la mujer allí solo ni siquiera hay que analizar mucho, ¿no? Esa sumisión, esa aceptación lo que hace de la mujer japonesa, pues vivir no me gusta hablar tampoco de machismo, ¿no? Es vivir esto que tú hablas, ¿no? De la cosificación de la mujer, de la sexualización de la mujer, ¿no? Es muy, muy, muy claro, pero no deja de ser claro en el resto del mundo también, ¿eh? O sea, ellas a lo mejor su expresión es mucho más clara, ¿no? En este sentido, pero bueno, al final hasta mujeres, como antes os comenté, ¿no? Que yo me sentía, bueno, muy afortunada de haber sido criada en un ambiente bastante respetuoso con eso, pues me di cuenta de todo lo que había eh, integrado dentro de mí sin darme cuenta. Por lo tanto, estas mujeres están viviendo realidades que están tan integradas en su sociedad y en su forma de percibir la vida que, bueno, pues pasarán muchísimos años para que esa parte de la tradición de la que hablaba María José deje de formar parte de la libertad de expresión de una mujer, de expresar su vida, en definitiva, ¿no? Eso es lo que considero, pero bueno, eso es un paso que también tienen que dar ellas y, y entonces, bueno, pues esto se verá, pero dentro de muchísimos años, porque lo tenemos muy integrado. Y es muy difícil porque la mayor parte de las cosas que vivimos no hemos sido capaces de captarlas, de percibirlas. Entonces, es muy difícil cuando es como muchas mujeres maltratadas, ¿no? Que viven el maltrato y no son capaces de verlo. Hasta que se salen y lo observan desde fuera. Entonces, esto primero es una cuestión de conciencia, de toma de conciencia de qué lugar ocupas en el mundo, qué lugar quieres ocupar y qué lugar se te está asignando, ¿no? Entonces creo que eso, bueno, es la gran revolución silenciosa que viene para los próximos, diría, cientos de años, ¿no? El primer paso de escuchándote me inspira a darle valor a lo único que tengo, que es esto, ¿cierto? Mi cuerpo. Entonces, si yo tomo conciencia de mi cuerpo y mi sexualidad y de todo mi organismo, entendiendo el organismo como algo bastante espiritual también, ¿no? Creo que esa es una alternativa a las de las cuales nos preguntaba Ana adelante. Es volver a la esencia, es volver a lo que somos orgánicamente y en esto están todos los planos, está lo físico, está lo espiritual para quien esté explorando esa vía y está lo emocional y lo energético, ¿no? Entonces, claro, es volver a casa, tenemos que volver a casa y esto es lo único que tenemos, venimos sin nada, nos vamos sin nada, eso ya lo sabemos, pero no vivimos de acorde a eso, ¿no? Parece que nos vamos a llevar de aquí todo y no, no, lo sabemos, pero estúpidamente vivimos pensando que vamos a ser eternos, ¿no? Entonces sí, sí que lo único que tenemos en esta vida es esto, ¿no? Y a través de esto expresamos el arte, expresamos todo lo maravilloso que tiene el ser humano que explorar, ¿no? Y es verdad, Ya que está, ¿sí? no, lo único decir que en Japón convive lo más sutil, lo más, no sé, como el ikebana, este arte floral, o lo que tú decías del teatro o del teatro no, que es esa expresión en la que el actor está expresando lo que no puede expresar con el cuerpo, ¿no? Bueno, son de un mundo lleno de sutilezas y luego tienen lo más bárbaro, ¿no?
que se lo pregunten a los chinos y que se lo pregunten pues a todas las personas que han tenido que entrar en guerra con ellos, ¿no? Son bastante despiadados. Entonces, es una sociedad muy interesante porque ahí convive lo más sutil con lo más oscuro del ser humano, ¿no? Me atrevería a decir. Es la luz y Sí, la sombra, ¿no? De hecho, ellos creo tienen un que libro dedicado a eso, ¿no? A la mm, sombra y a la luz, ¿no? sí. Yo creo que es muy notorio esas luces y esas sombras cuando estamos mirando hacia afuera. ¿Ah? Ujú. Miramos hacia Japón y Mm, puede ser que primero veamos las luces y luego vemos las sombras, exacto. porque no podemos cerrar los ojos frente a la historia, ¿no? Frente a lo que ha sucedido recientemente. eh, y digo reciente porque es una historia tan antigua y han sucedido en esta época reciente, solamente meterse porque muchas veces tenemos estas ideas muy idealizadas y nos enfocamos solo en el budismo zen, que yo me enfoco mucho en eso, me encanta. Pero no puedo cerrar los ojos a conocer esa historia y por qué hay tantas divisiones, ¿no? Entre China, Corea y Japón, y realmente son muchas sombras ahí. Por otro lado, yo quería mencionar que, ya que estamos hablando de Japón y de volver a la esencia, creo que se dan muchas instancias en Japón para volver a esa esencia. Por ejemplo, cuando uno se sienta a observar un jardín japonés, Sí, qué bonito. pensando en eso, o sea, Mm, nos sentamos a admirar un jardín japonés desde una veranda, no sé cómo se dice, tiene un nombre japonés, estos lugares que están afuera de la casa, justo en el borde, y uno se sienta ahí en silencio a observar la estación del año en que estemos, y entonces creo que Japón nos regala muchas instancias para volver a esas esencias. exacto. Al silencio, donde nace todo, ¿no? Al silencio, en la oscuridad, nace la semilla y ellos eso lo tienen muy, muy claro, ¿no? Tienen esa sensibilidad que a nosotros pues nos falta muchísimo, la verdad. Mm. Sí. Y por eso te decía que uno cuando ve esas luces y esas sombras son muy marcadas, pero no hay civilización que se salve, ¿no? No, ninguna. Ahora porque estamos hablando de Japón, pero vamos a Pero dejar a los claro, españoles a un lado. o a los chilenos, a todos, o Mm, sea, de verdad que creo que siempre nos topamos, sobre todo cuando vamos en un inicio y conocemos algo nuevo. Nosotros quizás ya tenemos harta experiencia en este camino de conocimiento, pero cuando tú conoces por primera vez algo nuevo, quizás ves muchas veces idealizaciones. sí. ¿Ah? Un mundo de paz o un mundo de tecnología donde solo hay robots, no sé, como ideas que Mm. uno se pudiera, como volvemos a palabras que hemos usado antes, estancar. Y sin embargo hay que abrirlas, ¿no? Y la experiencia te permite entender que es absolutamente, encuentras de todo en todas partes. Una cosa así. Pues en este sentido me gustaría que, bueno, como nosotras tenemos el viaje próximamente, que nos dierais algunos consejos de, bueno, cualquier cosa que creáis que puede ser importante, ¿no? Como para llevarnos a la hora de, bueno, pues de visitar Japón con otra mirada. Bueno, si yo tengo que decirle a alguien algo a un viajero, es que disfrute y que se deje impregnar, ¿no? Y de cualquier lugar. Pero es que Japón no hace falta dar ningún consejo porque es llegar allí y es aterrizar en otro planeta. Realmente es un país que te cautiva por la educación, por lo fácil que es todo, por la higiene, os van a bueno, lo que llama la atención siempre, los baños públicos y privados, la limpieza, todo eso, el ruido que puede haber en unas zonas y el silencio en otras. Y bueno, incluso en las zonas donde más ruido en teoría tiene que haber, ¿no? La gente es bastante silenciosa. Luego están, no sé cómo se llaman, los pachincos, estos juegos, María José, Ah, estos sitios que son una locura, sí. terribles de locura, ¿no? Y bueno, y que os centréis mucho en los jardines zen de los que hablaba María José,
porque realmente son lugares de paz y lugares de recogimiento y de sentir lo inmenso que es l- esta magia que vivimos, que es la vida. Ujú. Yo Claro, creo claro. que lo que podría añadir, porque como dice Laura, no hay consejo, no se necesitan consejos para Japón, ¿cierto? No. Pero estaba pensando en esas caminatas por los parques japoneses, los jardines. Pero paso de un momento, cierro los ojos, estoy en un jardín, abro los ojos, estoy rodeada de estos árboles de cemento, las luces en la noche de neón y todas esas cosas. Igualmente bello, el tema de la actitud. Lo otro, la verdad es que me voy a dar un gusto, el gusto de invitarlos a conocer los museos y galerías que se pueden encontrar en Japón. Son una maravilla, cada pieza de museo es una pieza arquitectónica con un planteamiento espacial donde todos los sentidos están sumamente estimulados. Y voy a mencionar una en particular que es mi favorita, que la adoro, Vale. pero lo que hay dentro de esos museos y esas galerías son obras de arte, es cierto que podemos apreciar cada uno desde su mirada más interna, pero también podemos aprender mucho de los japoneses que están allá, cómo se observan las artes. Por ejemplo, si yo me encuentro con un cuenco de cerámica en un museo, pues me voy a acercar, voy a mirar sus texturas, voy a mirarlo por abajo, por todos sus costados, porque eso es algo que aprendí de los japoneses dentro de los museos, es cómo puedes hacer de la experiencia de museo una experiencia entera de muy estética, una experiencia estética muy estimulante, muy estimulante. ¿Cuál era esta galería que me encanta? Se llama el Museo Idemitsu, queda en un 9º piso, creo, muy cerca de la estación de Tokio, y tiene vista al Palacio Imperial, pero la Ajá. colección que ellos tienen es una maravilla y puedes compartir un té verde después de que has Mm. recorrido, porque es cierto que los museos a veces uno queda como tan cansado, pero me encanta lo que enseña esta galería, porque dice, después de tu recorrido, te ofrezco gratuitamente un té, siéntate y medita la experiencia. Y eso me Guau, ya. encantó. Y si al mismo tiempo puedo ver una mirada al Palacio Imperial, bueno, esa es la galería Qué Itemitsu. buena recomendación. Y Tomo nota. lo dejaremos en las notas del podcast para que la persona que nos está escuchando, pues si quiere, pueda tener un poquito más de información. Antes de terminar y de pediros esa reflexión final que siempre me gusta del podcast, me gustaría que nos dijerais en qué andáis metidas, ¿no? Para esta persona que nos está escuchando, bueno, pues os pueda seguir la pista y saber un poco más sobre vuestros próximos proyectos. Bueno, pues yo estoy metida en la fluidez. Realmente, Me encanta. durante los últimos 23 años, el tiempo que hace que descubrí el Seitai, he tenido quizá un concepto un poco equivocado del disfrute. Me he dedicado a trabajar mucho y a pensar que todo requiere, sobre todo, abrir un campo totalmente inexplorado como es el Seitai y darlo a conocer al mundo, pues como algo que me conlleva mucho trabajo, ¿no? Yo siempre pensaba, bueno, igual que aparecieron los Beatles y dieron a conocer al mundo el yoga, o Richard Gere dio a conocer el budismo zen, ¿no? Pues alguien aparecerá que verá el valor enorme, este patrimonio humano, este patrimonio de la humanidad que nos ha entregado Haruchi Kanouchi, que ha formulado magistralmente mi maestro Katsumi Mamine, y me ayudará a dar a conocer esto, hasta que me he dado cuenta de que trabajo procede del latín, era un instrumento de tortura, y que si hay un Richard Gere, aquí soy yo. Soy la persona que tengo que pensar sin esperar ningún príncipe azul laboral, ¿no? Y ahora me he entregado a eso, estoy entregada a la fluidez, hago todo lo que me sugieren. Estoy aquí encantada contigo, Ana, disfrutando de conoceros, de estar con vosotras. Y así estoy. Voy y Ay, qué maravilla. curiosamente todo eso
se está convirtiendo en un montón de proyectos, un montón de personas que aparecen para colaborar, para co-crear, para todo esto, cuando yo he soltado esa tensión, ¿no? O sea, me dedicaba a hablar de algo que yo lo estaba viviendo como una responsabilidad de dar a conocer al mundo algo que considero que debe trascender y que es un trabajo el que estoy haciendo que trascenderá a mi propia experiencia vital. Pero ya no me torturo. Ahora escribo, hago cursos, estoy dando conferencias, me voy a Taiwán y conozco a estos profesores japoneses. Entonces, ¿en qué estoy? Pues en vivir plenamente el camino Me Zensei encanta, que decía Haruchi Kannoguchi. Esto es lo me que puedo encanta, decir. Y Laura. que por favor, que exploréis el Seitai. Esto no es porque yo quiera vender ningún servicio, es que realmente es algo que la humanidad debía conocer porque es volver a la esencia, volver al lugar donde la humanidad se perdió. Y solo gracias por permitirme este espacio, este momento para poder compartir con vosotras y con vosotros. A ti, Laura, gracias por traernos este mensaje en una sociedad, ¿no? Que nos pide, pues eso, producir y estar, ¿no? En unos ritmos que no nos corresponden, que no son naturales y que nos traen esto, pues malestares a muchos niveles. Así que nada, Laura, muchas gracias por traernos este mensaje. María José. Eh, ¿En qué estamos? Bueno, feliz y agradecida de estar aquí con ustedes en este momento, en este instante, aprendiendo y nutriéndome de ustedes. La verdad que ha sido un hermoso encuentro. Estoy muy emocionada. Y lo que puedo decir es que bueno, yo pinto pintura tinta china sobre papel, me encanta hacer actividades donde puedo estar con niños, con familias, me gusta mucho transmitir todo lo que yo puedo con la cultura. Hace muy poquito estuve en una ciudad más al sur aún, con un grupo de jóvenes que les interesa la cultura japonesa pop, pero ahí yo desde el Sumie estoy contándoles todo lo que puedo, conversando, porque también para abrir, ¿cierto? No solamente, como lo que decíamos, que hay tanto por conocer de la cultura japonesa. Entonces yo estoy en eso, también investigo y me voy a dar otro gusto más, ya que estoy con ustedes, de contarles que lo último que estoy investigando, alucinando, es de una coleccionista llamada Florine Langveil. Ella a principios del siglo XX en París era, algunos las llamaban la sacerdotisa del arte asiático, porque ella coleccionaba y vendía, era una artista, una dealer de arte, y su casa era como un museo, antes que existieran colecciones asiáticas en los museos europeos, su casa era el lugar donde se encontraban, se creaban estas tertulias de aprendizaje. Entonces, sí estoy con este empoderamiento femenino en esa investigación porque me parece maravilloso conocer su historia, la historia de Florine Langveil. Ella, por ejemplo, era muy cercana a un artista, a un otro coleccionista llamado Siegfried Bing, que fue muy importante en todo lo que es la movida del japonismo en Europa a principios del siglo XX. Entonces, es más conocida esta figura de él, entonces, pero creo que es importante rescatar también la historia de esta coleccionista llamada Florine Langveil. En eso estoy. Genial. Pues la dejaremos también apuntada en las notas del podcast porque, como hablamos, ¿no? Muchas veces la historia ha ocultado, ¿no? El papel de muchas mujeres y, bueno, el poder no redescubrirlas ahora es también pues muy valioso e inspirador. Y ahora, como os contaba, ¿no? Sí que me gustaría, bueno, pues pediros esa reflexión final y es que, bueno, pues cuando nos vamos de viaje hacia los salvajes, siempre nos acompaña un diario y un cuaderno de viaje, entonces siempre al finalizar la jornada, bueno, pues dedicamos, ¿no? Como un tiempo a reflexionar y a nutrir, ¿no? Este diario de viaje y por ahí, bueno, pues me gustaría que hoy aquí hiciéramos un poquito lo mismo, ¿no? Que para cerrar, pues me dierais, ¿no? Como ese titular, ¿no? Esa reflexión para que la persona que nos está escuchando hoy al otro lado, pues
de alguna manera pues pueda seguir alimentando ese fuego que hoy nos ha unido aquí. Viajar es vivir, es conocer, es disfrutar. Y vivir Seitai es vivir 2 veces. Así que os recomiendo viajar con vuestra flexibilidad orgánica para que todo os impregne. Antes decía María José algo parecido a algo que siempre expreso, que enseñar es aprender. Para mí enseñar es aprender. Y viajar es uno de los grandes aprendizajes que cualquier ser humano puede realizar. Es cierto que los viajes han cambiado mucho. Hay mucha gente viajando que hace muchos años, cuando yo empecé a viajar, hace 30 y pico, 40 años, yo voy a cumplir 60 años, y cuando empecé a viajar con 18, 20 años, viajar realmente era una aventura, y ahora hay veces que tienes la sensación de que hay demasiada gente, pero ellos también tienen derecho a viajar. Entonces es buscar siempre los rincones donde no llega todo el mundo, es descubrir la autenticidad de cada lugar, que afortunadamente se conserva, y, y eso, vivir es viajar, perdón, viajar es vivir, las dos cosas, y que disfrutéis mucho de este viaje que vais a hacer a Japón y de todos los viajes que haga tu audiencia, porque realmente el mundo es un lugar fascinante. Yo les daría estaba pensando, tú mencionaste un diario de viaje que realizan. Ese diario yo les aconsejaría agregar dibujos. Qué buena Sí, idea. Podría ser, ¿no? Agregar dibujos. Y quizás a veces uno dice, es que no sé dibujar. No importa. Pero si mm, tú te tomas, no dibujarlo todo, pero una pieza que te haya llamado la atención y si tú la dibujas ahí con una notita, tienes un papelito y un lapicito, sabes que uno puede ver más cosas que lo que ve el ojo simplemente, a simple vista. Es un camino de descubrimiento cuando tú copias algo y dices, mira, esto no lo había visto a simple vista, porque ves con mucho detalle. Entonces, ese sería como un consejito que agregaran dibujos a su diario. genial, María José, pues muchísimas gracias, un gran consejo. Pues hasta aquí. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer teneros hoy aquí en el podcast de Hacia lo Salvaje. Gracias, Ana, Gracias. ha sido muy lindo. Gracias, Ana, gracias por esta iniciativa, este trabajo que haces, bueno, trabajo no, labor, porque trabajo ya sabemos que es tortura, y, y que es muy bonito que la gente hable, que se le dé tiempo para expresarse, y bueno, pues estos podcasts son auténticas joyas que ya en los medios de comunicación tradicionales, yo he trabajado muchos años en televisiones nacionales y sé de lo que hablo, pues se ha perdido, ¿no? Este saber escuchar. Hay por ahí algo que es muy común, que a lo mejor ya lo habéis escuchado, pero la naturaleza nos ha dado una boca y 2 orejas, ¿no? 2 oídos. Así que es más escuchar que hablar, pero bueno, también tener la oportunidad de expresar por la boca, pues es muy bonito. Así que, Ana, mil gracias por este podcast. Muchas gracias de verdad a vosotras porque ha sido un auténtico lujazo teneros hoy aquí. Y también, pues, muchas gracias a ti que nos estás escuchando por llegar hasta el final. Si quieres profundizar más sobre todo lo que hemos hablado en hacialosalvaje.net, en las notas de este podcast, encontrarás más información y enlaces de referencia. Además, te recuerdo que nosotras nos vamos a Japón con Irene Saki, nuestra guía, que es mitad japonesa, aragonesa, en primavera y en otoño, para el harami y para el moming, los dos mejores momentos para visitar el país nipón y donde por supuesto seguiremos debatiendo y reflexionando sobre todo lo que hemos abordado hoy. Y nada más, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces y como siempre espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.